Vamos a compartir pantalla. Maricel, ¿me confirma si puede ver la pantalla, la presentación y si me escuchas bien? Sí, señor. Perfecto. Perfecto. Bueno, primero que nada agradecerle, Maricel, y a los compañeros que a posterior van a visualizar esta grabación o este video correspondiente a la mediación de base de datos 2 y al instrumento evaluación número 2. Muchas gracias por estar este espacio con nosotros y compartirlo. Eh, voy a, voy a quitar la cámara para que podamos desarrollar la exposición en forma más fluida. Por otro lado, como estoy presentando, entonces no puedo ver las manitas. Si alguien levanta una manita, entonces no la puedo visualizar. Entonces simplemente me interrumpe y con mucho gusto vamos a ir a la consulta. He preparado una presentación con una pequeña agenda eh, a desarrollar en esta sesión. Básicamente, aparte de hablar un poquito de la evaluación número 2, quise traer y compartir alguna información sobre el concepto de Big Data o Big Data, como lo quieramos pronunciar. Y bueno, quiero para aprovechar este espacio para desarrollar este tema muy someramente, muy superficial, porque realmente son temas muy grandes, muy complejos y requieren pues una sesión más amplia, pero bueno, por lo menos que queremos pues compartir algunos conocimientos sobre Big Data y previo a desarrollar lo que va a ser la evaluación número 2 de este curso. Eh, primeramente, bueno, ¿qué es Big Data? Eh, vamos a decir, y ahorita vamos a hablar un poquito de lo que está en la filmina, pero básicamente podemos decir que es aquella tecnología que utilizamos cuando tenemos que manejar un conjunto de información tan grande, y de ahí el concepto Big Data, ¿verdad? Gran Data, información tan grande que no lo podemos hacer con una sola máquina. Es decir, ocupamos más de un servidor, más de una máquina para poder trabajar eh, con datos. Entonces, cuando necesitamos trabajar con más de un servidor, entonces estamos hablando de grandes volúmenes de información, de grandes volúmenes de datos, entonces estamos en el concepto de Big Data. Muy distinto cuando trabajamos con un servidor. Cuando trabajamos con un servidor, entonces estamos aplicando análisis de datos o ciencia de datos, pero no estamos analizando datos, sí, pero en cantidades más pequeñas, entonces eso ya no queda por fuera del término Big Data, porque Big Data es grande volumen de información y involucra términos como, por ejemplo, lo que está aquí en la Filmina, que dice que hace referencia a conjuntos de datos tan grandes y complejos que, bueno, ocupamos aplicaciones, ocupamos tecnología, hardware, un poco más complejos, más grandes, eh, como dice aquí, no tradicionales de procesamiento de datos. O sea, ocupamos máquinas más robustas con mayores capacidades de procesamiento y también a nivel de hardware, ¿verdad? Entonces también, y el concepto de data, como lo dije anteriormente, involucra el término de gran volumen de datos, como dice en la Filmina. Y no solamente, cuando hablamos de datos, no solamente hablamos de datos que son estructurados, ¿verdad? Sino también datos no estructurados. Cuando hablamos de datos no estructurados, y aquí voy a ampliar eh, estos tipos de datos, lo vimos la semana pasada en la presentación de Business Analytics, pero es importante tenerlo claro porque al fin y al cabo todos estos términos están muy relacionados, todos tienen que ver con datos. Y bueno, hay datos estructurados que son aquellos que provienen
sistemas legacy, de sistemas de la organización, de base de datos que ya tenemos en nuestras empresas, que tiene su estructura, que tiene el tipo de dato definido. Entonces, cuando viene, y lo podemos ver como en Excel, ¿verdad? Que en Excel tenemos filas y columnas. Entonces, cuando tenemos datos con una estructura como esa, para poner un ejemplo, entonces estamos hablando de datos, datos estructurados, que vienen de nuestro sistema, que tienen su estructura, que tienen sus tipos de datos, y como decía anteriormente, viene de diferentes aplicativos de la organización. Eh, Recordar que los tipos de datos pueden ser internos y también externos, ¿verdad? Cuando son internos, básicamente estamos hablando de datos de la organización, y cuando son externos, pues vienen de afuera, ¿verdad? Eh, y cuando hablamos de datos no estructurados, son aquellos que definitivamente no tienen una estructura. Aquí estamos hablando como archivos de texto, estamos hablando de archivos de audio, archivos de video, que viene, por ejemplo, de las redes sociales, llámese Facebook, llámese Instagram, em, LinkedIn, de cualquiera de estas redes sociales, y también, pues, eh, de dispositivos, como por ejemplo, ahora tenemos relojes inteligentes, pero eso genera información, genera datos. Tenemos Internet de las cosas, pues también genera datos. Tenemos sensores, eh, y también toda esa comunicación que nosotros establecemos con otras personas, pues eso genera tipo de información que no tiene estructura. Y bueno, para analizar los datos ocupamos tener tanto datos estructurados como datos no estructurados. Igualmente podemos hablar de datos semiestructurados como un correo electrónico, apuntes que tengamos por ahí en un notepad, etcétera. Todos esos tipos todos esos son datos eh, de diferentes tipos y que son necesarios para tener los insumos adecuados para una correcta toma de decisiones. Eh, y bueno, con los avances tecnológicos, pues todos los días se está generando gran cantidad de información. No es igual analizar datos de hace, no sé, 10, 15 años, cuando ya no existía Facebook, no existía todas estas redes sociales, eh, al día de hoy, ¿verdad? El día de hoy tenemos mucha información no estructurada que es importante utilizar, y muchas empresas lo utilizan en su análisis de información. Y cuando hablamos de Big Data, pues estamos hablando de ese gran conjunto de información de datos, eh, donde el tamaño, la complejidad y la velocidad son muy importantes, y ellos pues eh, de cierta forma dificultan un poco la captura, ¿verdad? La captura, todo lo que es la administración, todo lo que es el análisis, eh, con herramientas y tecnologías convencionales. Hay que aplicar algo más para poderlo analizar cuando hablamos de Big Data. Big Data, gran cantidad de información, gran cantidad de datos. Y algo que a mí hoy que estaba leyendo algo sobre este tema, me llamó mucha atención lo que decían por ahí, que sin datos no existe Big Data. Sin datos no existe Business Analytics, etcétera, la ciencia de datos, porque todos ellos parten de datos. Entonces, el insumo para estas tecnologías, pues, es el dato, ¿verdad? Y bueno, el dato a través del tiempo ha ido cambiando. Como decía anteriormente, hace un tiempo eran datos estructurados, pero con la aparición de nuevas tecnologías, y redes sociales, y etcétera, entonces, pues, ya tenemos otro tipo de datos que son los no estructurados. Ok. Bueno, don José, buenas noches. Bien, Buenas siguiendo, noches. buenas noches, con características importantes alrededor del concepto de Big Data o Big Data, son estas 5 Vs. Algunas veces pues hablan de 7 Vs, pero estas son pues las más importantes, las 5 Vs que definen características del concepto Big Data.
Por un lado tenemos lo que es el volumen. Aquí esto se refiere que, bueno, cuando hablamos de Big Data es el poder analizar una gran cantidad de datos, no solamente no estructurados, sino también estructurados. Y, y, y cuando hablamos de datos no estructurados, estos consumen mucho espacio en disco. Entonces estamos hablando aquí de volúmenes eh, de varios gigabytes. De hecho, más adelante creo que tengo por ahí un dato que dice que muchos de los analistas bueno, de datos consideran que cuando hablamos de Big Data estamos hablando de 20 hasta 30 terabytes en adelante. Pero bueno, cuando estamos hablando de volumen de información o de datos, tenemos datos estructurados y no estructurados, y por supuesto los no estructurados por esa condición de que vienen en diferentes formatos o estructura, entonces pues eso consume mucho más espacio en disco. Eh, Otra característica de la variedad, cuando hablamos de variedad, es básicamente, variedad, lo que hablamos anteriormente, que vienen, que se puede aceptar, que puede trabajar, que puede eh, utilizar diferentes tipos de datos, estructurados y no estructurados. Eh, y bueno, dependiendo uno del otro, pues eso ayuda a poder analizar mejor los datos y poder usar el resultado en una forma más eficiente. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de trabajar con datos estructurados y no estructurados, para poder analizar esa información, esos datos que se convierten en conocimiento para la toma de decisiones, ¿qué ocupamos? Convertirlos todos en una misma estructura. Si tenemos archivos de audio, bueno, hay que llevarlo tenemos texto, información de redes sociales, entonces toda esa información pues hay que llevarla a una misma estructura para luego poder analizar. Para eso es importante lo que se ha hablado anteriormente en el curso. Hay procesos ETLs que son de procesos que extraen los datos de diferentes fuentes, ¿verdad? Lo transforman y lo guardan y lo cargan. Entonces, en ese proceso de transformación, pues ahí hay un buen fuerte trabajo porque la idea es que aunque venga de diferentes tipos o de diferentes formatos, al fin y al cabo se generen o se almacenen en uno mismo para luego aplicar algoritmos de machine learning, etcétera, para poderlo, dependiendo de lo que estamos evaluando, lo que queremos hacer con esos datos, pues nos genere valor para poder tomar decisiones y antes de eso, pues presentarlo mediante las herramientas que sea Power BI, sea Tableau, sea Domo, hay otros como Kunlin View, Pentaho, etcétera. Hay diferentes herramientas para poder mostrar eso a la gente que toma decisiones. Pero entonces la variedad se refiere a eso, que tenemos datos de diferentes formatos textos, imágenes, audio, video, etcétera. Y la idea es llevarlo todo al mismo formato. Otra de las características que envuelve al concepto Big Data es la velocidad. Eh, Como tenemos tanta información, entonces la velocidad es importante. La velocidad en que podamos trabajar con esa información es muy relevante porque hoy en día, así como llega mucha información, también esa información se hace obsoleta muy rápidamente. Entonces ocupamos tener eh, capacidades importantes para poder analizar esa data, esa gran cantidad de información con una velocidad aceptable, ¿verdad? Para que no pierda validez esa información en el tiempo. Y va muy relacionado eh, con las otras dos características. Por un lado tenemos la veracidad, esa es la cuarta V. Eh, Aquí lo que se quiere es que tengamos datos de calidad en los datos. Y para eso es importante la limpieza que tengamos, cuando hablamos anteriormente de transformación, bueno, ahí se aplica limpieza, si hay, por ejemplo, valores nulos, si hay valores que se salen de ciertos rangos, entonces pues esa información se tiene que descartar, si es un valor nulo, pues hay varias formas que se pueden tratar los valores nulos, ya sea que esos datos se eliminen o que se aplique la media, etcétera. Hay varias técnicas que uno puede aplicar para que si tenemos datos
con ciertos sesgo, entonces poderlo trabajar. La idea también es, si hay datos duplicados o ciertas anomalías que se detecten o inconsistencias, poderlas tratar. Eh, y al final, tener datos que sean verdaderos, que sean veraces, que sean de calidad para la toma de decisiones. Es que aquí reviste mucha importancia lo que estamos hablando. Los datos son necesarios o son importantes y el insumo para que alguien o algunos tomen decisiones. Entonces, se toma decisiones sobre datos eh, reales, veraces, objetivos. Por eso es importante la velocidad de procesamiento, que los datos eh, se puedan, eh, se puedan tratar con cierta velocidad rápidamente y que no permitan, lo que les decía anteriormente, no permitan, no queden obsoletos en el tiempo. ¿Y todo eso para qué? Eh, bueno, para la quinta V, el valor. Necesitamos que esos datos que se genera al final eh, tengan un valor, sean útiles eh, y le permita a los tomadores de decisiones, pues tomar esas decisiones importantes y basadas en datos, no en una intuición, no por tendencia, no, no, aquí es basado en la información, basado en datos. Entonces, estas 5 V son parte de las características del concepto Big Data. Lo que hace un ratito le decía, bueno, cuando uno considera que estamos ante Big Data, o sea, porque todo el mundo dice, bueno, Big Data, pero ¿a partir de cuándo uno dice que es Big Data? Bueno, aquí esta filmina, por ahí me lo encontré y me pareció interesante, dice que la mayoría de los analistas y profesionales en tecnologías hoy por hoy indican que cuando tenemos más de 30 a 50 terabytes, de 30 en adelante terabytes, ¿verdad? Hasta varios petabytes, entonces estamos hablando ya de un concepto de Big Data. Antes de eso, pues, y lo que le decía al inicio, Big Data es cuando es tanta la información que tenemos que para poderla trabajar ocupamos más de un servidor. Si ocupamos un servidor, no estamos ante un concepto Big Data, porque es información más reducida, entonces se puede trabajar con un servidor. Eh, y cuando hablamos de concepto Big Data, con esta cantidad enorme de información, por lo general el análisis se hace en, en cloud computing, o sea, en computación en la nube. ¿Por qué en la nube? Porque en la nube podemos tener uno, dos, N servidores, se pueden aumentar características, se pueden aprovisionar eh, recursos y todo eso pues va a permitir con esa clúster de servidores que podemos tener a disposición en nube, poder analizar Big Data, pero o datos de la inmensidad que indica esta filmina, que son más de 30 terabytes, de 30 en adelante. Y bueno, y esa cantidad de información, como le decía hace un ratito, es producto de ese montón de datos que vienen de diferentes fuentes, ¿verdad? Cuando hablamos de las redes sociales, eh, dispositivos GPS, etcétera, ¿verdad? Hay tanto hoy por hoy dispositivos tecnológicos que, bueno, todos generan datos, todos son importantes y, bueno, por ahí es que es cuando tenemos tanta información. Estamos hablando más de 30 teras, ¿verdad? Es bastante. Que estamos solos nosotros tres. Ahora, ¿por qué es importante Big Data? Bueno, principalmente porque nos va a permitir tomar muchas decisiones. Las empresas o muchas organizaciones tal vez ahí capturan información y todo, y no le toman importancia a ese activo tan importante que tiene, ¿verdad? Que es la información. Muchas veces cuando se aplica análisis y digamos, si tuviese tanta información, más de 30 terabytes, entonces estamos aplicando Big Data. Cuando aplicamos este tipo de análisis, muchas empresas hasta ese momento es cuando se dan cuenta o tienen respuestas a muchas preguntas que tal vez durante un tiempo se han hecho. ¿Y por qué no tenían esa respuesta? Porque no habían hecho un análisis de datos. Entonces, este análisis que se puede hacer
Big Data, pues nos da un punto de referencia de cómo está la organización. ¿Qué podemos hacer? Recordemos los 4 tipos de análisis que se aplican, ¿verdad? Desde diagnóstica, la predictiva, la prescriptiva y la descriptiva, que es la primera. Descriptiva, diagnóstica, predictiva y prescriptiva. Son los 4 tipos de análisis. Bueno, hasta ese momento, pues se dan cuenta qué está pasando con su empresa y el activo tan importante que es la información que tiene, que le puede permitir tomar decisiones más acertadas. ¿Ok? También es importante todo eso para poder hacer nuevos negocios o negocios más inteligentes, poder atraer clientes. Depende del giro de negocio en que esté nuestra organización. Si, por ejemplo, estamos en una organización de banca, entonces, ¿qué nos va a interesar? Bueno, poder atraer clientes, poder venderle operaciones de crédito, pero no solamente eso, también podemos aplicar análisis de Big Data para toda la parte de riesgos. Si un cliente puede, como es un cliente al inicio, ¿verdad? Si es riesgoso o no tiene riesgo, o si en el interín, si el banco le da un crédito, puede ser que sus condiciones cambien en el tiempo y ya deje de ser una persona que no sea que esté bajo riesgo a que tenga mayor riesgo. Entonces, todo ese tipo de cosas se pueden analizar con Big Data, ¿verdad? Y también, por supuesto, si estamos con redes sociales, pues ahí se puede hacer un análisis de sentimientos para ver qué opina un cliente sobre nuestra empresa, sobre algún producto que estamos lanzando, ya sea criterios neutros o a favor o en contra. Todo ese tipo de análisis de sentimientos es importante para poderle llegar a un cliente, ¿verdad? Para poder analizar a un cliente. Otras aspectos importantes, como indica la Firmina, es lo que es el costo, ¿verdad? Cuando muchas veces si nosotros aplicamos, cuando estamos hablando de Big Data, ¿verdad? Estamos hablando de grandes volúmenes de información y de cloud computing, ¿verdad? O, poder tener más de un servidor haciendo análisis de información o de datos. Entonces, si nosotros estamos trabajando con en la nube, eso nos va a ayudar a reducir costos. ¿Por qué? Porque ya no tendríamos un sitio donde tengamos nuestros equipos, un data center, no tendríamos gente tan especializada, no tendríamos que estar en ese corre-corre de comprar equipos, de aumentar capacidades y todo lo que eso representa, ¿verdad? Que es, es un costo, es tiempo, un equipo no se compra un día para otro, y por supuesto todo el tema obsolescencia. Entonces, si nosotros tenemos análisis en nube, pues tenemos muy probablemente una gran reducción de costos porque estamos trabajando con grandes volúmenes de información. Aquí no estamos hablando de un servidor, estamos hablando de Big Data, el concepto de Big Data que maneja tantos información y por consecuente también varios servidores. Por supuesto, es más rápido y mejora la toma de decisiones. Si hay una filmina más adelante que les vamos a mostrar las 10 herramientas tendencia del 2023 en lo que es Big Data. Uno de ellos es Hadoop, pero entonces si nosotros podemos utilizar alguna de estas herramientas, eh, eh, Hadoop trabaja mucho a nivel eh, de disco. Pero, por ejemplo, ahí está Hadoop Spark, que eso sí trabaja un poco, todo su análisis lo hace en memoria. Entonces, lo que este punto quiere decir que si nosotros podemos combinar ciertas herramientas, podemos pues, mejorar nuestras capacidades y poder hacer análisis mucho más rápido. Y cuando hacemos análisis mucho más rápido, podemos tomar decisiones más acertadas en menor tiempo y con datos fiables porque son recientes. Lo que decía anteriormente, hay que tener mucho cuidado porque el dato no se puede envejecer mucho, o sea, no puede, se tiene que analizar rápido porque constantemente todo el entorno, todos los negocios cambian, entonces el dato no se puede hacer muy viejo para la toma de decisiones. Entonces el análisis tiene que ser rápido para tener decisiones más acertadas.
Y por supuesto, lo que también decía anteriormente, si uno analiza a un cliente, entonces, por ejemplo, si el Big Data, el análisis de Big Data que estamos aplicando es para analizar clientes, entonces podemos ofrecerle nuevos productos, podemos saber más de sus costumbres, sus necesidades, entonces podemos darle un mejor servicio, podemos crear productos enfocados a las necesidades que tiene uno o un grupo de clientes. Entonces, esa es la importancia de Big Data. Ahora, dentro de los desafíos que tiene, bueno, es lo que hemos estado conversando, las 5 Vs, y ya lo repetí varias veces. Necesitamos tomar decisiones, necesitamos tener la suficiente tecnología para manejar, analizar grandes volúmenes de información muy rápidamente de diferentes fuentes y que eh, esos datos sean válidos. ¿Para qué? Para que genere un valor a los tomadores de decisiones. Entonces, son los desafíos. Eh, Y bueno, también hay lo que indica acá, que bueno, eso viene de diferentes fuentes. Los ETL son muy importantes en este proceso. Todo, todo viene desde el dato. Necesitamos grandes cantidades de información o datos para mediante los procesos de carga, ETLs, poderlo tener en un almacenamiento ahí para aplicar analítica, para aplicar procesamiento y obtener información visible a los tomadores de decisiones. Eh, Ahora, con respecto a la calidad de los datos, hay 4 puntos importantes o desafíos que están inmersos aquí en Big Data. Bueno, lo que hemos hablado, mucha fuente de información. Tenemos información de todo lado y diferentes tipos de datos. Entonces, hay que integrarlos todos ellos para poderlos analizar. Podemos tener datos de Internet, de dispositivos móviles, eh, de Internet de las cosas, etcétera. Y los tipos, pues son lo que hablamos también, que tenemos no estructurados como documentos, videos, etcétera, y también los estructurados que son productos de los sistemas o de las bases de datos de nuestras empresas. Y también, pues, el intermedio, que son datos semiestructurados que vienen de hojas de cálculo, informes, correos, archivos de textos, archivos JSON, XML, HTML, o sea, todo ese tipo de archivos que tenemos en la organización que no tiene una estructura, eh, son esos, bueno, esos que acabamos de hablar son semiestructurados y los que vienen ya sin estructura, estamos hablando ya de videos, audio y demás, son no estructurados. Y vea qué importante lo que dice al final de esta filmina. Hoy por hoy es tanta la información que tenemos no estructurada que solo el 20% es de información estructurada. Quiere decir que de un 100% de información que nuestra empresa necesita para tomar decisiones, de ese 100%, el 80%, o sea, la gran mayoría, viene de redes sociales, viene de LinkedIn, viene de Facebook, de Instagram, viene de YouTube, etcétera, ¿verdad? Entonces, véase la importancia que reviste tomar en cuenta la información no estructurada. Si nos quedamos solamente con la información estructurada, o sea, la información de nuestra empresa, pues las decisiones no van a ser las más acertadas porque estamos utilizando solo un porcentaje, digamos, un 20% para tomar decisiones. Entonces, eso nos puede llevar a cometer errores, ¿verdad? A tomar decisiones. Ya hablamos un poco vamos, cómo estamos con el tiempo. Vamos a hay mucho volumen de información, ya lo hemos conversado, ¿verdad? Entonces, al tener tanta información, pues es complejo poder recolectar toda esa información que está en diferentes lados, diferentes formatos, poderla limpiar, poderla unir, integrar, poderla llevar a un mismo formato para luego, pues, aplicar análisis y tomar decisiones, ¿verdad? También la volatilidad, como los datos cambian mucho, muy rápidamente, eso trae un gran desafío, ¿verdad? Poder tener información fresquita para la toma de decisión. ¿Por qué? Porque la validez de esos datos es muy corto, porque el negocio cambia muy rápido, ¿verdad?
Entonces necesitamos grandes poderes de procesamiento, por eso hemos hablado de cloud computing, porque en la nube usted puede aprovisionar y aumentar capacidad muy fácilmente en un clic, en segundos. Entonces, poder analizar información, grandes volúmenes de datos y tomar decisiones antes de que esa información ya no sea de todo útil, ¿verdad? Y como dije anteriormente, si tomamos o generamos información para tomar decisiones con datos viejitos, pues no vamos a tener las mejores decisiones, ¿verdad? Como cuarto punto, básicamente se refiere a que no existen o estándares de calidad de datos. En 1987 la ISO, que es la Organización Internacional de Normalización, y ahí publicó la norma ISO 9000, pero no fue hasta años después en donde se empezó a aplicar un poquito. Y en el 2011, estamos hablando de 2011, hace 12 años, la ISO volvió a publicar otra norma que fue la 8000. Eh, Esas normas ocupan perfeccionarse y para eso pues ocupa usarse y madurar un poco. Entonces, uno de los desafíos que se tiene aquí en respecto a la calidad de datos es eso, ¿verdad? Que no, los estándares no están del todo maduros, entonces nos falta trabajar en esos estándares. Y, ok, ¿dónde aplicamos Big Data? Bueno, Big Data se puede aplicar en turismo, se puede aplicar en salud, se puede aplicar en administración, en retail, en empresas manufactureras, en publicidad. Realmente el análisis Big Data pues, se puede aplicar a muchos, a muchos lugares o muchos giros de negocio, no solamente en uno, realmente pues, se puede aplicar en cualquiera. ¿Ok? Eh, por ejemplo, aquí, para poner un ejemplo, un call center. Los call centers, pues todos los días las personas que están ahí, pues atienden gente, muchas personas tal vez molestas, etcétera. Entonces, se puede aplicar Big Data para analizar cómo es esa interacción con los clientes, eh, analizar y pues aumentar satisfacción. Entre otros, también mercado financiero, en la prevención de fraudes. Cuando hablamos de detección y prevención de fraudes, bueno, principalmente se da mucho en las empresas, en la banca, donde pues se mueve mucho dinero y bueno, hay mucha posibilidad de fraude. Entonces, ahí el análisis de datos es importante para no solamente prevenir, ¿verdad? Sino también detectar, ¿verdad? Detectarlo y prevenir fraudes. Y ya para ir, ya terminando, para ir entrando a lo que nos interesa. Bueno, quise traer esto porque me pareció muy interesante. Hay muchas herramientas en el mercado de Big Data, de análisis de datos, pero estas que están aquí son las 10 que por ahí me encontré que dice que son las que más se utilizan hoy por hoy, en este año, 2023. Por un lado, Apache Hadoop, ¿ok? Con su HDFS, que es todo el sistema de archivos que ellos tienen, y el MacReduce, que es el procesamiento. Dícese por ahí que, bueno, como que Hadoop trabaja mucho o su análisis lo aplica a nivel de disco, entonces sabemos que en ese nivel, pues, es más lento. Entonces, está Apache Hadoop, que es una de ellas. Luego apareció lo que es Apache Spark, que está por acá. Apache Spark apareció para mejorar esta herramienta Apache Hadoop, porque ya aquí el análisis y todo ese procesamiento lo hace en memoria. Bueno, hay muchas variables ahí que intervienen, pero se supone que Apache Spark es más rápido porque lo hace en memoria. Luego, Apache Hadoop introdujo otras herramientas a su entorno. Hadoop se puede considerar como el papá de Big Data, ¿verdad? Entonces, ahí, pues introdujo otras herramientas y fue mejorando sus capacidades. También otra herramienta, es, bueno, y muchos de estos son de open source. Tenemos otra herramienta como Elasticsearch,
el Apache Storm. Base de datos como MongoDB y Apache Cassandra son base de datos que se pueden utilizar como ellos son no SQL, entonces puede manejar información de datos no estructurada. Entonces son herramientas que se usan. Entonces bueno, lenguajes de desarrollo como Python, ¿verdad? Con sus diferentes entornos. Usted puede trabajar Python con Visual Studio o puede trabajar con Google. eh, Google Colab está Anaconda, el navegador Anaconda, que también puede trabajar ahí, o con el entorno Python, que es más de DOS, pero bueno, se puede trabajar Python. Python es una herramienta muy poderosa, tiene muchas librerías para lo que es ciencia de datos, eh, muy, muy interesante. También tenemos el lenguaje estadístico R, que aplica mucho estadística. Eh, a veces la gente me pregunta, ¿cuál es mejor, Python o R? Bueno, es que depende, porque ambos son poderosos, pero y cada uno tiene como que su área. Para ciencia de datos a mí me gusta mucho Python, pero R también tiene se puede aplicar mucho algoritmo mucha estadística. También tenemos ahí Apache Drill y bueno, también por ahí la vez pasada, compañero, le estuve hablando de RapidMiner, es otra herramienta, pero estas 10 herramientas son las que tienen eh, son utilizadas o muy utilizadas hoy por hoy en la actualidad. Ok, no sé si tienen alguna consulta de lo que acabo o estamos bien. Mientras me tomo un vasito de agua. Bien, Por mi parte, bien. por lo menos una pinceladita, gracias a los dos, de estos conceptos. Realmente es muy interesante. A mí me gusta mucho sí, todo lo que tiene con ciencia de datos. Muy interesante. Y el mundo es muy amplio y para dominarlo se requiere mucho, mucho tiempo. Pero bueno, es muy, y cambia, todos los días cambia. Entonces hay que estar constantemente ahí estudiando, pero es muy interesante. Ahora bien, ya para entrar en materia, que lo que nos interesa para este domingo, ajá, 23, ajá, el domingo 23 a las 11 de la mañana es la semana número 10 del curso, ya estamos en la recta final. eh, Vamos a tener la evaluación número 2. En esa evaluación número 2 es importante porque, bueno, por ahí pasaron unos chiles en algunas cosas en la primera evaluación. En esta evaluación empieza a las 11 en punto y tiene una duración de 1 hora. Entonces, yo le digo a los estudiantes que es como cuando uno va a hacer un examen presencial, ¿verdad? Que le dicen, bueno, el examen es a las 11 de la mañana y usted tiene que estar unos minutos antes, tiene que ir a tomar su asiento, acomodarse, buscar el aula, etcétera, ¿verdad? Entonces es importante llegar unos minutos antes porque el examen empieza a las 11. Estos exámenes que son mediante la plataforma también empieza a las 11. O sea, eh, también no tenemos que buscar aula, no tenemos que buscar nada, pero tenemos que empezar a las 11. Entonces, algunas personas pues algún estudiante ha entrado, qué sé yo, 11:15 y como es de 1 hora, termina a las 12. Igual que un examen presencial. Si usted llega 15 minutos tarde, no es que el profesor te va a reponer 15 minutos después para que complete la hora. No, no. Se le coge el examen a las 12, digamos. Si empieza a las 11 y es 1 hora, a las 12. Aquí es la misma cosa, ¿verdad? Para que lo tengan presente. Ahora, ¿qué entra en esa evaluación? Como son temas, yo aquí anoté en amarillo los capítulos, ya sean las tareas, en los material que se le ha dado. Son estos capítulos los que están en amarillo, lo nuevo después del examen número 1, o perdón, la evaluación número 1.
pero como son temas que se relacionan, yo lo quise anotar aquí en esta filmina, ¿verdad? Que en amarillo son los nuevos capítulos desde el último examen, pero es importante que tengan claridad de todos los anteriores capítulos, porque puede ser que se haga una pregunta de esos otros capítulos. ¿Por qué? Porque son relacionados. Por ejemplo, aquí estamos hablando del capítulo 8 de minería de datos, el capítulo 9 también de minería web, minería de texto. Eso está muy relacionado con lo que está más adelante, ¿verdad? En los otros capítulos eh, que se desarrollaron desde la evaluación número 1 hasta esta evaluación del domingo. Entonces, vamos a ver, vamos a decir que entra todo, ¿verdad? Para que ahí lo tengan. Yo sé que es un examen virtual, plataforma, y que todos estos materiales están por ahí, ustedes los pueden tener ahí en PDF, etcétera, y pueden buscar, eso lo pueden hacer, ¿verdad? Eso, pero lo importante es que no lleguen o sea, que estudien algo, que se preparen para que no, una hora no le va a dar tiempo para buscar todas las preguntas, ¿verdad? Si no han estudiado. Entonces es importante que tengan por lo menos conocimiento dónde está qué cosa, eh, ojalá que sepan la respuesta, y si no, pues eh, se puede buscar, eso ya, así está este tipo de pruebas. Aquí lo importante es que estos son los temarios que se van a evaluar. El examen es el próximo domingo, es a las 11 de la mañana. Y hay ciertas consideraciones o instrucciones que se deben contemplar. Ya algunas repetí. Una es que la oración es de 1 hora. Es decir, el domingo a las 11, ustedes mentalícese que tengo que 1 hora dedicarme a hacer el examen. O sea, ponga acondicione su espacio, mentalícese que 11 a 12 tienen que hacer el examen, ¿verdad? Entonces dispongan de ese tiempo. Intento es solamente uno. O sea, usted inicia y tiene que terminarlo. Usted puede ir al baño, pero tiene que seguir. Tiene 1 hora. Como cuando usted hace un examen presencial, usted llega a hacer el examen, resulta que está a la mitad del examen y tiene que ir al baño. Bueno, va al baño, regresa y lo continúa hasta que se acabe el tiempo, que es de 1 hora. Y solo es un intento, ¿verdad? O sea, no hay otro intento. Entonces, dispongan de 1 hora para que una vez que inicien a las 11, eh, lo terminen, ¿verdad? Ok, la prueba está disponible a esa hora, a las 11. Antes de eso, no la ven. A esa hora se activa. Creo que unos minutos antes, pero a las 11 usted ingresa y ya está el examen ahí en la plataforma y lo pueden ver y lo pueden hacer. Dice que una vez iniciada la prueba, lo que hablamos anteriormente, se debe concluir. Una vez consumida la hora, la prueba se cierra de forma automática. ¿Ok? Se cierra automáticamente. O sea, si a usted le faltan 5 preguntas, cumplida la hora, se cierra automáticamente. Y bueno, las que faltaron quedan como que no se llenaron, ¿verdad? El cuestionario se cierra a las 12:30. Bueno, ¿por qué se cierra a las 12:30? Bueno, tenemos un par de estudiantes eh, bueno, que tienen ciertas condiciones, entonces a ellos se les habilita media hora más. Entonces, para ellos, no para todo mundo, para ellos se cierra a las 12:30, pero para los demás estudiantes de 1 hora y a las 12 se cierra. Solo los que tienen condición especial tienen media hora más. El examen, no, aquí está mal. Mira, el examen son 17 preguntas, no son 15. Puse 10 de selección, aquí son 17. Esto está malo. Bueno, son 17, entonces este punto 6 no lo tome en cuenta. Está malo, ahí se me fue. Y aquí sí está lo correcto. Esta es las preguntas que tiene el examen. Son 17 preguntas. Lo quise poner acá porque en el examen, esto le aparece en la parte superior izquierda. Básicamente es para que usted pueda navegar en las preguntas. ¿Qué sé yo? ¿Contestaron la primera? Perfecto. La segunda, ahí va en orden. Pero si alguna de ellas se les quedó, o no la saben, o la dejan para el final para no gastar tiempo, para seguir con la que sí saben,
Entonces luego usted puede regresarse. ¿Cómo se regresa? Simplemente dándole un clic a la pregunta que está pendiente. Importante, en la parte superior derecha, ahí le aparece un cuadrito como este, es donde ustedes están viendo en todo momento cuánto tiempo le falta. Esto es un reloj eh, de- de- para atrás, o sea, de 1 hora va para atrás hasta llegar a 0 minutos. Entonces, cuenta regresiva. Entonces, estén pendiente de que es 1 hora y aquí lleva el control. Al ser 17 preguntas, prácticamente estamos hablando que tenemos que como 3 minutos. 3 minutos para responder cada una de las preguntas. Por eso le decía yo, vayan vayan preparados. Entonces atengan a que pueden buscar el material, porque en 3 minutos, entre tanta documentación, se les puede enredar y es mejor ir preparado. Ahora, son 17 preguntas, 12 preguntas son de selección única, como lo que está acá, ABC o ABCD. Entonces ustedes tienen que leer la pregunta, léala muy cuidadosamente y luego ven las opciones y marca la que corresponde. Yo siempre les recomiendo que uno vaya por descarte, qué sé yo. Está la pregunta y entonces están las opciones. Y usted va diciendo, bueno, esta opción no, esta no, nada que ver. Está entre esta y esta, entonces ya usted luego analiza las que quedan. O sea, es mejor ir por descarte. Son 12 preguntas de selección. Y vienen 5 preguntas en donde está la pregunta y tienen que elegir. Aquí le da un clic a este simbolito, ¿verdad? La flechita abajo y arriba, y ahí se le va a abrir un menucito con 3 opciones, con 4 opciones. Entonces, usted lee la pregunta y selecciona. Por ejemplo, digamos que te dicen, digamos que cuando ustedes le dan a elegir acá, aparecen datos estructurados, semiestructurados y no estructurados. Entonces vienen 3 opciones, dice, eh, datos con estructura y tipo de datos definidos. Entonces le dan clic acá y escogen estructurado. Después dice archivos de video. Ok, escogen, seleccionan, entonces no estructurado. Y el otro que aparece, digamos que sea archivo JSON. Entonces ya saben que es semiestructurado. Para poner un ejemplo, ¿verdad? Son 5 preguntas de esa forma, en donde está la pregunta y ustedes tienen que elegir la opción. ¿Ok? Y eso serían las instrucciones para este domingo. Una cosa importante, yo voy a estar atento ahí durante esa hora y hora y media a los demás compañeros por si sale alguna consulta. Eh, mm, ¿Qué consulta? Bueno, no me van a preguntar algo del examen, pero si, por ejemplo, se les cayó internet o no pueden entrar o algo así, entonces yo voy a estar atento al foro de consultas para que ahí me hagan para que la redundancia, la consulta respectiva y yo les respondería por ahí, ¿verdad? Para que estemos atentos de que va a haber alguien ahí atendiendo cualquier eventualidad. No sé si Maricel y José, bueno, esas son las instrucciones. No sé si tienen alguna consulta de lo que hemos visto y de la evaluación como tal. No, por el momento todo bien. Igual, profe, por el momento no. Pero muchas gracias por la explicación que estuvo muy detallada, sí. Excelente. Y como le digo, porque ya ha pasado. O sea, si el examen es a las 11 y ustedes no son de condición especial, entonces saben que, ya de antemano saben que dura 1 hora. Entonces ingresen a las 11, eh, se preparan que esa hora dispongan de esa hora total para hacer el examen, a menos que se hagan antes, y no se atenga a que como es un examen eh, en plataforma y los documentos están por ahí, que van a ir y llegar a buscar y encontrar 3 minutos, se pasa muy rápido
y es lo que más o menos en promedio se tiene para uno contestar cada una de las preguntas. Entonces, prepárense, tienen tiempo para prepararse, y bueno, si habrá algunas que no sepan, pues entonces, pues ahí tienen esa facilidad, digámoslo así, si se puede decir que facilidad. Y no, Maricel y José y todos los compañeros estudiantes que van a ver este video a posteriores, desearles mucha suerte en el examen. Estudie, prepárese, no lo dejen, como le dije anteriormente, no lo dejen a la suerte. Dispongan de la hora que, que tienen para ese examen. Y bueno, ya hagan el último esfuerzo, ya falta solamente el examen, esta evaluación y el proyecto. Ya estamos casi que en la recta final del curso. Y no, agradecerle el espacio. Yo siempre le digo a los muchachos que se conectan, gracias por dedicar el tiempo a esta sesión, porque el tiempo es oro y es un recurso que tenemos cada ser humano y es finito. Entonces yo le agradezco mucho que ustedes estén acá. Y reitero, los éxitos, la mejor de la suerte para el examen del domingo. Si tienen alguna consulta, recuerde que está el foro de consultas donde el tutor correspondiente le va a responder. Use el recurso si tiene alguna duda. Y no, nada más. Nos vemos el domingo y muchas gracias por acompañarme en esta sesión virtual. Gracias, Muchas gracias, profesor. profe. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego, Le profe. pasen bien. Buenas Chao. noches.